Muy buenas tardes. Mi compañero Fabián Pereira y mi persona, Camilo Martínez, que somos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana, hoy vamos a hablar acerca de un artículo sobre las aleaciones de ferroaluminio. Planteamiento del problema. Actualmente se cuestionan los métodos y componentes para mejorar el uso de aleación hierro-aluminio. En esta presentación nos basamos en el artículo Conceptos derivados de estudio de diagramas de fases para endurecimiento de aleaciones ferroaluminio, de Martin Pau, donde se habla sobre los métodos que se pueden emplear y cuáles son los componentes que mejoran esta aleación. El principal inconveniente es que la aleación no cuenta con una resistencia adecuada, por lo cual se tiene que buscar por qué método se puede mejorar esta propiedad. Lo que se está buscando es evaluar cómo se dan los procesos de precipitación dentro de las aleaciones de ferroaluminio, con algunos agregados para mejorar la resistencia a altas temperaturas. Justificación. La aleación de hierro-aluminio posee una gran resistencia a la corrosión a alta temperatura y tiene una densidad menor comparada con otros materiales que tienen como base el hierro, como por ejemplo el hierro fundido y los aceros inoxidables. También son económicos a comparación de otros materiales y la producción y procesamiento son ampliamente disponibles. La temperatura de fusión oscila entre 1200 y 1400 grados Celsius, por lo cual es muy práctico para las aplicaciones estructurales, pero la resistencia es insuficiente a altas temperaturas, por lo cual se necesita mejorar el desarrollo de la aleación para mejorar esta propiedad. Solución planteada o hipótesis. El sistema hierro-aluminio-cromo es un ejemplo donde dentro de una gran área de composición solo el endurecimiento de la solución es posible. Existe la posibilidad de reforzar las aleaciones basadas en hierro-aluminio mediante la precipitación de otro compuesto intermetálico. Los carburos podrían actuar como fases de fortalecimiento. Una posibilidad adicional para reforzar las aleaciones a base de hierro es estabilizar la estructura de 0,3 hierro 3 aluminio con respecto a la estructura B2 hierro aluminio a temperaturas más altas. Metodología planteada para validación de hipótesis. En el artículo mencionado se utilizó la siguiente metodología. Primero, el fortalecimiento por medio de endurecimiento de la solución sólida. Segundo, el endurecimiento por precipitados incoherentes y este se divide en dos, en precipitados de fases intermetálicas y precipitados de carburo. Luego de esto, el endurecimiento por precipitados coherentes y por último, el endurecimiento por orden. Experimentación y resultados. Como se observa, este es un fragmento del diagrama binario de hierro-aluminio, el cual contiene unas líneas puntuadas llamadas temperaturas de Curie, la cual significa que al pasar esta temperatura es cuando un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, por lo cual se comporta como un material paramagnético. Esas líneas puntuadas están presentes como en las fases alfa 2 y la zona en estado K. Fortalecimiento por medio del endurecimiento de la solución sólida. En el diagrama ternario que se muestra en una isoterma a 1000 grados que componen tres metales, hierro, aluminio y cromo. A esa temperatura el límite de fases entre alfa, hierro-aluminio y hierro-aluminio no se determina y según el diagrama existe alfa-cromo. En estos tres diagramas se estudia el comportamiento de diferentes aleaciones como son el cromo, el vanadio, el molibdeno y el titanio. En el eje X es el porcentaje agregado a la aleación de los materiales que acabo de mencionar. Estos diagramas están a diferentes isotermas de temperatura, como son 600, 700 y 800 grados Celsius. La adición de cromo es beneficiosa para aumentar la ductilidad a temperatura ambiente, pero no muestra efectos sobre la tensión a 600 grados para las aleaciones con 25% de aluminio. A 600 grados se observa un aumento del rendimiento añadiendo un 2% de titanio, vanadio, cromo o molibdeno, y si las cantidades aumentan se observa un aumento del estrés de rendimiento para el molibdeno, mientras que disminuye con vanadio y cromo.
y en el titanio ya no genera un aumento, como se observa en este diagrama. A 700 grados el rendimiento aumenta continuamente al agregar titanio, vanadio y molibdeno, mientras que al agregar cromo solo aumenta hasta con la adición de un 2%. En 800 grados tenemos un aumento continuo del rendimiento de tensión al agregar a la aleación en titanio, vanadio y molibdeno dentro del rango de composición investigado, mientras que en cromo no tiene un efecto marcado en esta temperatura. La adición de 4% de X da el mayor aumento de la tensión para vanadio, seguido del molibdeno y por último el titanio. Se puede concluir de ver estos diagramas que el cromo no genera aporte a la resistencia de estos rangos de temperatura, que es entre 600 y 800 grados, para la aleación de ferro-aluminio, contrario a como si lo están haciendo el titanio, el vanadio y el molibdeno. Esto se da por la formación de óxidos y de carburos a altas temperaturas. Endurecimiento por precipitados incoherentes. Esto significa que son precipitados intermedios, no son solamente solo carburos o solo óxidos de molibdeno o solo óxidos de vanadio. Existen unos precipitados más complejos, que para esto tenemos que analizar los diagramas ternarios, porque un diagrama binario no va a dar la relación de efecto. Se necesitan combinar los efectos de los otros elementos aliantes y esto se hace con un diagrama ternario. Por eso se están analizando segmentos de diagramas ternarios donde se tiene hierro y hierro-aluminio. En el diagrama completo se tiene hierro, aluminio y circonio. Como pueden observar, en la parte de arriba del diagrama se tiene circonio. Se evidencia un diagrama de hierro, aluminio, circonio, el cual nos muestra la estabilidad de las fases entre el hierro, el aluminio y el circonio. El hierro-aluminio se encuentra en un 30 y un 40% en este caso específico, y nos está indicando unas fases lambda sub 0, lambda 1 y tau 1. Básicamente lo que esto nos dice es que donde están las zonas lambda 0 y lambda 1 es donde se está dando esa formación de estructura tetragonal, que es la que genera los fenómenos de endurecimiento. Es decir, que si se quiere un fenómeno de endurecimiento de una aleación de hierro-aluminio con circonio, lo que se debe hacer es tener más o menos un 35% de relación hierro-aluminio y un 80% de relación hierro-circonio. 80% hierro, 20% circonio. En ese lambda se da una formación tetragonal y dicha formación es la responsable que se den los fenómenos de precipitación. Es decir, que si uno quiere precipitación en una aleación de hierro, aluminio y circonio, se tiene que trabajar en dichos rangos. Como pueden observar en estos diagramas, se muestra una sección parcial del sistema hierro-aluminio-molibdeno, de isotermas de 800, 1000 y 1150 grados Celsius. A todas las temperaturas tenemos una solubilidad existente para el molibdeno en las fases alfa hierro-aluminio y en hierro-aluminio, que aumenta al aumentar la temperatura. Esto nos dice que esta aleación a altas temperaturas pueden formarse pequeños precipitados de la segunda fase durante el enfriamiento. Como fases de fortalecimiento son las hexagonales de hierro 7, molibdeno 6, que forma dos fases de equilibrio con la fase alfa hierro-aluminio y la fase cónica de molibdeno 3, aluminio, con el contenido de aluminio por encima del 48%. Como aparentemente los equilibrios de fase cambian frecuentemente, esta decomposición puede no considerarse adecuada para el desarrollo de aleaciones para aplicaciones estructurales. Para la aleación hierro-aluminio-molibdeno, el rendimiento de la tensión aumenta gradualmente con el aumento del contenido de molibdeno, es decir, que con la cantidad creciente del precipitado. Precipitados de carburos. En esta figura se muestran dos secciones de isotermas de 800 y 1000 grados Celsius del sistema de hierro-aluminio-carbono. En ambas temperaturas, como se puede ver, están en equilibrios las fases alfa hierro-aluminio y hierro-aluminio, con hierro 3 aluminio-carbono, de fase cúbica.
Fortalecimiento por precipitados coherentes. La figura nos muestra que dos fases comparables se pueden producir microestructuras con A2 más L2 sub 1 en el sistema hierro-aluminio-titanio. Además, también hay una cierta composición de rango donde se forman microestructuras coherentes A2 más L2 sub 1. Se logra evidenciar la micrografía de campo oscuro de una A2 más L2 sub 1 de dos fases coherentes. Microestructura formada en hierro, 20 aluminio, 5 titanio, después del tratamiento térmico de 1000 grados Celsius. Fortalecimiento por orden. Uno de los átomos más efectivos para aumentar la temperatura Curie es el titanio, que además tiene una considerable solubilidad sólida dentro de las fases de hierro-aluminio, según las secciones isotérmicas parciales que se muestran en la figura. También se observan secciones isotérmicas parciales de la esquina hierro del sistema hierro-aluminio-titanio a 800 y 1000 grados Celsius. Conclusiones. Del artículo planteado anteriormente se logra evidenciar que los métodos utilizados para mejorar las aleaciones de hierro-aluminio tienen un gran impacto en estas, pero hay algunos mejores que otros. Un ejemplo claro de ello son los precipitados de carburo, debido a que generalmente conducen a un considerable la pérdida de ductilidad a temperaturas bajas o incluso ambientales. También está el fortalecimiento por orden, en donde los sistemas donde la estabilidad de la estructura D03 puede estabilizarse a un nivel más alto a temperaturas por la adición de terceros elementos más el fortalecimiento por orden es posible. Pero a pesar que unos son mejores que otros, aún no está claro en qué medida estos mecanismos contribuyen al fortalecimiento de las aleaciones basadas en hierro-aluminio, debido a que son pocos los datos que existen. Muchas gracias.